Desaparecidos, Mallory e Irving. El 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y Tenzing Norgay, un sherpa nepalí, bajaron triunfantes las faldas del monte Everest. Dos horas y media antes habían estado en la cumbre de la montaña más alta del mundo. ¿Pero fueron los primeros? «27 años antes, el 7 de junio de 1924, George Mallory, inglés de 38 años, director de escuela, y Andrew Irving, estudiante de 22 años, acampaban en el Everest, a 7.925 metros. A la mañana siguiente empezaron a ascender los 670 metros hasta la cima. Era la etapa más difícil y peligrosa de la expedición. Cuando partieron desde el campamento 6, el tiempo empeoró. Desde el campamento 5 no se veía a Mallory e Irving, que estaban a 488 metros de la cima. Por la tarde los cielos se aclararon y vieron unas diminutas figuras que subían el último tramo hasta la cima. Luego las nubes los rodearon otra vez y los dos escaladores desaparecieron. Nunca más se les vio vivos. George Mallory nació en Inglaterra el 18 de junio de 1886. Era hijo de un clérigo. En su época de universitario empezó la afición de George por el montañismo y escalaba siempre que podía. Cuando cumplió los 30 años, Mallory estaba decidido a subir el monte Everest, el punto más alto de la Tierra, el reto definitivo para cualquier buen escalador. El monte recibió su nombre en 1865 en honor a Sir George Everest, topógrafo general británico en la India. 15 años antes se le llamaba Pico 15. En principio, la altura del monte Everest se fijó en 9.205 metros. Después se midió exactamente en 8.850. Situada entre los lejanos reinos himalayos, Tíbet y Nepal, la gran montaña era considerada un lugar secreto y sagrado. Estaba prohibido el libre acceso a los extranjeros. En enero de 1921 se permitió por fin que una expedición británica, de la que formaba parte Mallory, trazara un mapa del Everest y la zona circundante. Llegó a los 7.010 metros antes de regresar. Al año siguiente, Mallory se unió a otra expedición al monte Everest. Esta vez estaba decidido a alcanzar la cumbre. El 7 de junio de 1922, Mallory dirigió la ascensión, llegando a los 8.233 metros, a solo 617 metros de la cima. Era la cota más alta a la que se había subido sin utilizar oxígeno. Pero entonces ocurrió un desastre. Se produjo una inmensa avalancha que mató a 6 sherpas. Mallory estaba destrozado por la tragedia y dudó en unirse a la tercera expedición que se organizó en 1924. Pero sabía que nunca se perdonaría a sí mismo si otra persona alcanzaba la cumbre del Everest antes que él. El 29 de febrero, Mallory y otros 2 miembros de la expedición, uno de ellos, Andrew Irving, zarparon de Liverpool hacia la India. Se reunieron con el resto del grupo en Darjeeling 3 semanas después y, como recuerda Noel Odell, el geólogo de la expedición, casi todos se adaptaron bien enseguida. Nos sentíamos muy bien allí. Bailes en el Club Planters, en el Club Gincana, etcétera, etcétera. Estábamos tentados de quedarnos allí y olvidarnos de la expedición al Tíbet. Pero a finales de marzo, cargada con toneladas de equipo y suministros, la expedición se puso en marcha y emprendió el largo y arduo camino a los Himalayas. La expedición constaba de 10 miembros, apoyados por 200 sherpas y porteadores. Una semana después llegaban al puerto de montaña de entrada al Tíbet. En ese punto, la larga recua de mulas y los hombres estaban a una altitud de casi 4.480 metros y se acostumbraban a la escasez de oxígeno.
El 28 de abril la expedición había alcanzado el antiguo monasterio de Rongbuk, a medio camino del sombrío y yermo valle de Rongbuk. Los monjes budistas estaban encantados de recibir a los escaladores y bendijeron la expedición. Los siguientes días la expedición siguió recorriendo el valle y finalmente montaron el campamento base. Estaban solo a 20 kilómetros del pie de la gran montaña. El plan era alcanzar la cumbre el 17 de mayo, pero una fuerte tormenta de nieve les obligó a permanecer en el campamento base. Mallory estaba frustrado. Tenía casi 38 años y sabía que esa sería la última oportunidad de realizar su mayor deseo. El tiempo mejoró 3 semanas después. Mallory y el grupo de avanzada se pusieron en camino inmediatamente. Solo les quedaban unos cuantos porteadores. El resto había sucumbido al mal de montaña y habían abandonado. El grupo siguió adelante. A principios de junio, los escaladores habían instalado una serie de campamentos en la vertiente norte de la montaña. El primero estaba a 5.120 metros, el segundo a 7.620 metros y el tercero y último, el campamento 6, a 8.160 metros. 2 de los hombres intentaron llegar a la cumbre sin oxígeno, el doctor Howard Somervell y el coronel Edward Norton, jefe de expedición. Somervell llegó a los 8.530 metros y regresó. Norton se rindió poco después. Además de estar totalmente exhausto, Norton sufría de ceguera de la nieve y tuvo que permanecer el resto del viaje en el campamento 4. Mallory entendió que no podía alcanzar la cumbre sin oxígeno. Decidió que el joven Andrew Irving le acompañara en el tramo final. Nadie sabía más sobre el mantenimiento del equipo. La mañana del 6 de junio, Mallory e Irving se colocaron los voluminosos depósitos de oxígeno. Cuando la pareja partió desde el campamento 4, el tiempo en la cima de la montaña era claro y soleado. Justo antes de que se fueran, Noel Odell les hizo una fotografía. Sería la última foto de la pareja antes de su desaparición. Cuando el 6 de junio, George Mallory y Andrew Irving empezaron a subir las faldas nevadas del monte Everest, confiaban en alcanzar la cumbre. Todo iba bien. Los escaladores llegaban al campo 5 a las 5 de la tarde del mismo día. Al día siguiente partieron hacia el campamento 6, a solo 670 metros de la cumbre. El 8 de junio lo siguió Noel Odell, que ascendía en solitario. De vez en cuando miraba hacia adelante esperando ver a Mallory e Irving. Había un claro entre las nubes y por entre ellas, como si fuera un marco redondo, se veía claramente el perfil de la roca que llamamos la cumbre noreste de la montaña, yendo por la cara noreste hacia la pirámide final. Y allí pude ver claramente 2 figuras que avanzaban lentamente por la pendiente nevada. Eran Mallory e Irving y parecía que estaban a unos cientos de metros de la cumbre. Cuando Odell alcanzó el campamento 6 y último, se sorprendió por lo que encontró. La tienda, una pequeña tienda, estaba totalmente revuelta. Parecía como si Irving hubiera estado trabajando con los instrumentos, con los depósitos de oxígeno, quizá reajustándolos, haciendo algo con ellos. Había cosas por todas partes y esperé que todo fuera bien. Yo sabía que Mallory estaba tan bien aclimatado que no tendría necesidad de usar el oxígeno, pero que posiblemente Irving sí lo necesitara. Odell esperó pacientemente a que regresaran Mallory e Irving. Como no volvían, subió un poco más, gritando y silbando para atraer su atención, aunque no les veía. El tiempo empeoró y se vio forzado a volver al campamento 4. Esa noche la pasé en el campamento 4 y miré varias veces para ver si veía algún destello en la montaña de las linternas que llevaban. Pero nada, ni tampoco se oía nada. Estuve despierto casi toda la noche por si les oía acercarse, pero no pasó nada.
Al amanecer de la mañana siguiente, Odell volvió al campamento 6 y empezó a buscar a los escaladores desaparecidos. Estaba preocupado por ellos. Estuve buscando durante horas a Mallory e Irving. Y como no los encontraba, ni había rastro de ellos, cogí un par de sacos de dormir de la tienda que se habían dejado allí, en el campamento 6. Cogí sus 2 sacos de dormir y los puse sobre la nieve en forma de T. Y esa era la señal para decir que no habían vuelto. Cuando esa señal fue vista a través de los binoculares por el resto de escaladores, 1200 metros más abajo, todos temieron que algo terrible había sucedido a Mallory e Irving. Hicieron señas a Odell para que regresara. A las 4:30 de la tarde, Odell aceptó el hecho de que se habían perdido para siempre y regresó muy triste al campamento 4. Entonces decidió interrumpir el intento de coronar el Everest. Casi 10 años después, el 30 de mayo de 1933, el cuarto equipo británico que subía al Everest hizo un sorprendente descubrimiento. Era el piolet de Mallory, que estaba a unos 360 metros por debajo de la cima. Sir Jack Longland, uno de los miembros de la expedición, recuerda lo que vieron. Seguramente ese era el lugar donde ocurrió el accidente, porque nadie con sentido común deja abandonado un piolet en el Everest, ni de subida ni de bajada, porque es muy necesario en muchos puntos. Desde entonces, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, se realizaba una expedición al Everest cada año, pero ninguna lograba alcanzar la cumbre. Finalmente, el 29 de mayo de 1953 lo consiguió una expedición británica liderada por el coronel John Hunt. En 1986 preguntaron a Sir Edmund Hillary si pensaba que Mallory e Irving podían habérsele adelantado muchos años antes. Si se descubriera que Mallory e Irving llegaron a la cima del Everest, obviamente eso supondría una diferencia para Tenzing y para mí. Durante 33 años se nos ha considerado los héroes que alcanzaron por primera vez la cumbre del Everest. Y supongo que bajaríamos un poco de categoría. Y solo seríamos los 2 primeros hombres que alcanzaron la cumbre y regresaron sanos y salvos. En la primavera de 1999, un equipo británico y estadounidense llegó al pie del monte Everest. Estaban decididos a averiguar qué les había sucedido a Mallory e Irving. Por la noche, cuando charlaban en el campamento, cada hombre tenía su propia teoría, incluyendo al líder, Eric Simonsen. Yo creo que es bastante improbable que Mallory ascendiera el segundo tramo. Recuerdo que era muy empinado. Era impresionante y muy difícil. Sin embargo, era uno de los mejores escaladores de su época. Y es posible que lo hubiera conseguido, pero no creo que Irving pudiera hacerlo. A finales de abril, la expedición había montado una serie de campamentos y los hombres estaban deseando empezar la búsqueda. Ascendían por la montaña despacio, con equipo infinitamente superior al de Mallory e Irving, y no tenían la menor idea del sensacional descubrimiento que estaban a punto de hacer. Los escaladores subían trabajosamente las impresionantes laderas del Everest, intentando resolver el misterio de Mallory e Irving. A media mañana del 1 de mayo de 1999 llegaron a los 8.200 metros y se dividieron para empezar la búsqueda. Conrad Anker estaba convencido de que encontrarían algo si lo hacían científicamente. ¿Qué ocurre por lógica cuando algo cae por la ladera de una montaña? ¿Dónde iría a parar? Empecé a bajar y finalmente vi algo azul y amarillo que movía el viento. No sabía qué era y pensé, voy a ver qué es eso. Estaba observando aquella cosa amarilla y miré a mi derecha. Y entonces vi unas manchas blancas. No eran rocas ni nieve. Fui a ver qué era y mientras me acercaba me pareció que era una pierna, la parte del talón. Y cuando estuve al lado vi que era un cadáver.
Llevaba botas de clavos y ropa de fibra natural que se había deteriorado, porque el torso estaba fuera, expuesto a los elementos. Llamé por radio y lo primero que dije fue: he encontrado el cadáver de alguien que cayó. Enseguida todos se reunieron con Anker. Su cuerpo está momificado. Lleva una soga alrededor de la cintura. Hay unos calcetines, hay una bota y aún lleva puesta la otra. La bota aún tiene los clavos de metal de la suela y esa pierna está en ángulo. Está rota y forma un ángulo. La primera impresión es que se cayó. Pero ¿de quién era el cadáver? ¿Veis esa etiqueta? Es George Mallory. ¿Seguro? Es George Mallory. Dios mío, Dios mío, ¿Lo veis? George Mallory. Dios mío. Después de sacar varios objetos y papeles de los bolsillos deshilachados, los atónitos escaladores cubrieron el cuerpo con piedras y grava, dijeron una oración y lo dejaron donde había estado tendido durante 75 años. De regreso al campamento, aquella noche empezaron a revisar lo que habían encontrado. Todos estaban profundamente afectados, algunos lloraban. Al principio pensaban que el altímetro de Mallory podría dar alguna pista respecto a la altura que habían alcanzado, pero desgraciadamente el cristal estaba roto y las manecillas se habían perdido. Todo lo demás estaba excepcionalmente bien conservado. Los papeles de Mallory estaban cuidadosamente envueltos en un pañuelo y todavía eran legibles. Incluso una caja de cerillas había permanecido intacta. Leyeron en voz alta parte de una carta del hermano de Mallory. 2 de abril de 1924. Querido George, muchas gracias por tu postal. Los dos niños han pasado la gripe una semana después que yo. Que tengas mucha suerte. Tu hermano que te quiere, Trafford. En 1924 la noticia de la desaparición de Mallory e Irving tardó 2 semanas en llegar al resto del mundo. En 1999 el sorprendente descubrimiento del cadáver de Mallory se supo en solo unas horas. La historia causó gran sensación. Lo primero que todos querían saber era qué había causado la tragedia. Cada uno de los escaladores tenía su propia teoría. Creo que bajó a por la banda amarilla. Cayó cuando descendía. Cayó y pasó sus últimos momentos resbalando por la colina, clavando los dedos, que es una técnica usual si has perdido el piolet. Y no creo que Andrew Irving cayera al mismo tiempo, porque debían de haber asegurado la cuerda atándola a algún saliente. Empezaron a bajar por la tarde, hacia el anochecer. Creo que en esa sección fue cuando cayó Mallory, durante el descenso, en línea recta desde ahí. Veía su fuerza, su evidente tenacidad. Todavía se podía apreciar incluso después de 75 años. Era decidido, duro y fuerte. Y creo que lo consiguió. Yo creo que él e Irving llegaron a la cima. Pero la realidad es que por valiente y tenaz que fuera Mallory, no hay forma de demostrar que él y su compañero Andrew Irving llegaran a la cumbre del Everest. Mallory llevaba una pequeña cámara para grabar el momento, pero nunca se encontró. A pesar de la falta de pruebas concretas, la opinión general era que lo habían conseguido.
En primer lugar, Noel Odell les vio subir en buena forma hacia la cima. Segundo, el tiempo era bueno y llevaban oxígeno. Tercero, era la última vez que Mallory pisaba el Everest. Tenía que hacerlo. Los otros hombres que componían el equipo de montañeros eran experimentados y profesionales. No había tenido la oportunidad de realizar su sueño de juventud y era muy importante para él. Y cuarto, el espíritu de la época era de abnegación. Había habido muchas muertes en la Primera Guerra Mundial y creo que Mallory sentía que era algo por lo que valía la pena morir. Antes de que los miembros de la expedición al Everest de 1924 dejaran la montaña, levantaron una pila de piedras en memoria de aquellos que habían muerto durante la ascensión a la montaña más alta del mundo. Desde entonces han perdido la vida más de 160 escaladores, mientras seguían las huellas de Mallory e Irving intentando conquistar el Monte Everest.